Buenas noches, amigos y colegas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Mind Podcast. Estamos a las puertas de las elecciones generales 2026, un momento histórico, porque después de 30 años los peruanos volveremos a un sistema bicameral, a pesar de que ya lo hemos dicho no en el 2018. En medio de esta crisis de representación, hoy nos acompaña un candidato que marca un contraste drástico con la política tradicional. El profesor Fisher Justiniano Chávez, quien encabeza la lista al Senado por Huánuco con el número 1 por el partido Frente de la Esperanza, el señor Popio Olivera. El profesor es egresado de la UNEVAL con maestría, doctorado y una trayectoria impecable en la gestión educativa y la ciencia. El profesor Fisher ha decidido dar el salto de las aulas a una arena hostil. Él conoce las cifras. Un país con 13 presidentes procesados desde el 2000 y un Estado que pierde aproximadamente, si no es más, 25.000 millones de soles al año por corrupción. Hoy busco integrar un Congreso que carga con más de un 95% de rechazo ciudadano. Profesor Fisher Justiniano, bienvenido a Legal Mind, a esta versión de Franja Electoral. Agradecerte por la invitación y muy contento aquí, pero al mismo tiempo aprovechar de la ocasión para saludar a todos tus seguidores y estar justamente para compartir algunas ideas de lo que hoy pensamos sobre la nueva política en nuestro país. Muchísimas gracias por eso. Amigos, en los próximos minutos no nos quedaremos en el discurso del profesor. Vamos a ser incisivos con el cómo. ¿Cómo un educador enfrentará un sistema que él mismo califica como improvisado? ¿Cómo hará viable la ley patriota para erradicar el 42% de anemia en Huánuco? ¿O su visión tecnológica para el agro cuando nuestra infraestructura vial colapsa en cada lluvia? Prepárense para una conversación técnica, directa y profunda sobre el futuro de nuestra región y del país. Profesor, entraremos al primer bloque de preguntas. Esto va a ser sobre el sistema político y el salto al nido de ratas, como le llamamos nosotros, a lo que es ahorita la política en sí. El dilema del prestigio, profesor, que es algo que a nosotros, particularmente a mí, me preocupa de usted. Usted tiene un currículo impecable y es respetado como educador de Huánuco y por la OEI. Sin embargo, el Congreso tiene una desaprobación histórica y niveles de corrupción alarmantes. ¿Por qué arriesgar su trayectoria en un sistema que usted mismo define como improvisado? El Perú atraviesa una crisis muy grande y sabemos de que consecuencia de la crisis política tenemos la crisis educativa, la crisis en salud, la crisis energética y los escenarios, en este caso estratégico de nuestro país, están siendo ocupados por otras regiones y definitivamente no están en manos de nuestro Perú. Este escenario definitivamente me invitó a que hoy más que antes existe la necesidad de incursionar la política para darle un rostro distinto, porque sabemos de que los políticos hasta la época no se han mostrado una cara de desconfianza, de descrédito y de corrupción total. Entonces, sabemos de que somos alrededor de 34 millones y algo más, y de ese grupo de personas hay muchos niños que están en proceso de formación, y entonces creo es el momento importante de estar en el hoyo, empezar a salir a flote, pero para ello tenemos la esperanza a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y nosotros los que hemos sido los maestros hemos generado una esperanza de vida en ellos. Creo también es oportunidad de participar ahora para generar una expectativa distinta en la política, para generar una expectativa distinta en la construcción de país, de modo que dejemos una herencia sostenible a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todos los que vendrán más adelante. Excelente. Entonces lo que buscamos es un cambio de política, en otras palabras. No ingresar, sino cambiar. Definitivamente es ocasión de cambiar, porque nosotros sabemos que los políticos de estos tiempos que han estado bajo la dirección de nuestro país han mostrado indicadores tan complicados para todos nosotros. Estamos viviendo una crisis total energética. Si el pasaje, por ejemplo, hasta hace 15 o 20 días de Pilcomarca hacia Huánuco era 2 soles, en combi 1 sol, ahora en los colectivos están 4 soles, en las combis también están alrededor de ello, entonces se ha duplicado. Y este fenómeno ha generado una crisis también en la familia, porque los sueldos que uno recibe están estáticos y esta inflación está generando, obviamente, por un lado, mayor pobreza, mayor inseguridad alimentaria y
una inestabilidad muy grande en las familias actualmente. Entonces, creo y estoy muy convencido por eso de que nosotros, los que tenemos una trayectoria limpia, los que hemos construido una forma de proceder adecuada, tenemos que participar en política para generarle una nueva expectativa a todos los niños, a todos los jóvenes y a la sociedad en general, porque de lo contrario vamos a seguir aceptando que los que ya nos están llevando al hoyo o van a seguir dirigiendo los destinos de nuestro país. No sé a dónde llegaremos con ellos, si ya sabemos lo que han hecho. Tiene toda la razón, ¿no? Entonces, hablando ya de esta perspectiva, como usted ve la política, ¿cómo garantizaría usted que no sería neutralizado por la maquinaria política una vez adentro? Porque entendemos que cuando, por ejemplo, un grupo de parlamentarios es pequeño, el grupo que tiene mayor lo aplasta. De hecho, no le dejan ni integrar comisiones, como ha sido hasta ahora. ¿Cómo plantearía usted, o sea, cómo haría para no ser neutralizado en este momento? O en ese momento. Es una pregunta interesante que obviamente, como dice el dicho, ¿no? El pez grande se lo come al pez chico, ¿no? Entonces, pero lo más importante de estos tiempos, el siglo XXI, la sociedad del conocimiento, donde las tecnologías se han desarrollado enormemente, entonces, trabajar de la mano con el pueblo, con la democracia directa, es importante. Entonces, si por ejemplo, la mayoría del Senado, donde se tiene que decidir, en este caso específico, la aprobación de un proyecto de ley o en todo caso la aprobación de una iniciativa legislativa, y este no está acorde con las perspectivas de desarrollo de país, teniendo en consideración de que nosotros debemos dejar un país sostenible, un país seguro para nuestros hijos, entonces no es posible, no sería posible aprobar ese tipo de iniciativas legislativas, pero la fuerza va a estar en el pueblo. Entonces, a través de la tecnología, comunicarla hacia al pueblo para que el pueblo también sea parte y se integre a reaccionar y a participar directamente para poner freno a estos detalles. O sea, un tema de apoyo social. Exacto. Obviamente es una decisión donde uno tiene que enfrentarse y armar estrategias para poner freno a ese conjunto de acciones que puedan estar caminando en contra de la ciudadanía y en contra del desarrollo del país. O sea, va a tener que negociar con todas las bancadas que se encuentren en ese momento. Más que negociar, presentar argumentos y evidencias que de repente esa ley no está siendo favorable para ayudar al desarrollo del país y para generar sostenibilidad al país. Entonces, no se tiene que negociar algo que no funciona. Tiene que debatir, se tiene que presentar argumentos, se tienen que presentar evidencias que eso va a garantizar el desarrollo del país. La negociación suele a que uno pacta para que de repente salga y favorezca a cierto grupo. Y eso no es la intención. Lo que se quiere es que todas las iniciativas legislativas favorezcan a nuestro país, favorezcan al desarrollo de nuestro país, al crecimiento adecuado de nuestros niños, de nuestras comunidades y darle sostenibilidad a esa riqueza que tiene nuestro país. Excelente. Más tarde hablaremos mucho de ese punto en específico, estimado profesor. Ahora, vayámonos un poco a lo que es el tema de las métricas del proyecto país. Usted señala que el Senado debe aprobar leyes basadas en una visión a largo plazo, entre el 2040 y el 2050, si más no me equivoco. Técnicamente, ¿qué indicadores o métricas propone usted para medir si un proyecto de ley realmente cumple con esa visión al 2050 y no es solo un populismo legislativo? Definitivamente contamos, por ejemplo, con un proyecto educativo nacional al 2036. Este proyecto educativo nacional al 2036 ha sido construido con la participación ciudadana de todas las regiones, y entonces allí hay un instrumento que se utiliza ¿para qué? Para medir cuáles son los avances de este proyecto educativo nacional. Del mismo modo también tenemos los proyectos concertados en las regiones, pero también a nivel de país, organizado por CEPLAN. Entonces, todos estos proyectos tienen sus métricas definidas de cómo se controlan los avances. Entonces, hacer de que conozca el pueblo, conozca la sociedad en general, y que a través de eso se está controlando los avances y las inversiones respectivas, son los
los instrumentos que van a estar a nuestra disposición y que va a estar a la disposición de todo el país para que pueda entender de que se tiene que priorizar eso lo que se ha decidido en los proyectos nacionales. Ojo, sin embargo, también tengo que precisar, el crecimiento de la incertidumbre como consecuencia del desarrollo de la ciencia y la tecnología es grande. Y en muchos de los casos, los proyectos que han sido vistos prospectivamente al 2050, organizado por CEPLAN, en algún momento también va a tener debilidad. Entonces, de esto también hay que ser consciente porque no hay que ser tan rígidos, decir de que este es el único camino, sino también camino se hace al andar, como lo dijo Machado. Exacto. Entonces, hay cosas que ahí también se tienen que ajustar. Profesor, y en el caso por ejemplo, el Congreso ahora aprueba leyes prácticamente sin un sustento. El debate se da. El debate se da por mero trámite, por así decirlo. Una vez que llegue usted tal vez al Senado Nacional, propone tal vez un filtro extra en las leyes para que éstas puedan ser evaluadas y reevaluadas posterior, para que éstas sean efectivamente a favor del pueblo, o seguiremos en el camino que vemos ahora. Es decir, se separan ciertos partidos, cada uno negocia, porque eso sí es negociar, y sacan leyes para ciertos grupos. ¿Cómo podemos hacer eso? Definitivamente, en esta ocasión, en manos del Congreso, que es constituido por 130 congresistas, ha estado tanto la iniciativa legislativa, pero también la aprobación de estas iniciativas legislativas. Y como planteaste, definitivamente se organizaban en comisiones para la evaluación respectiva y luego para la sustentación correspondiente. Ahora, la aprobación va a estar en manos de los senadores. Y la estructura de esta ocasión, como lo manifestaste en un momento, en el 2018 se había planteado de que no debe darse la bicameralidad, pero estamos ya con esta norma y sabemos de que se va a elegir 30 senadores nacionales y 30 senadores regionales. Entonces, lo importante aquí es que la población empiece a estudiar adecuadamente a quienes tiene que dar el voto de confianza, porque al asignar su voto le está dando poder a los 60, pero estos senadores deben de tener el poder en función del conocimiento de, por un lado, del rubro a la que se está presentando de repente esa iniciativa legislativa, pero al mismo tiempo también de el proyecto país, porque si no se entiende esto de acá, entonces lo que va a hacer es simplemente verlo al proyecto desde la inmediatez, o sea, va a ser todo mediático, lo que sirve para el momento. Y muchas de las iniciativas legislativas que han salido en estos tiempos solo sirve para un instante y después no. Y ahora hay 13 por ejemplo, iniciativas legislativas o 13 leyes que se han aprobado hace poco tiempo y que están en contra del desarrollo social de nuestro país. Y entonces, en otras palabras, en lugar de ayudarnos como país, nos están hundiendo. Y entonces ese es un problema. Y frente a ese detalle, lo que se tiene que buscar ahora es de que lleguen al Senado gente que tenga la capacidad crítica, creativa, emprendedora e innovadora, porque si no tiene esa capacidad de innovación, el tema prospectivo va a ser limitado y por lo tanto en la toma de decisiones no van a estar acorde con lo que se espera como país. O sea, necesariamente, si queremos que el Perú cambie, tenemos que pensar muy bien en los votos, sobre todo de senadores y de presidentes, porque si no vamos a repetir la misma historia solamente con dos cámaras, no habría diferencia. La primera manejaría con la segunda, trabajarían a mano y el presidente podría ser vacado como ahora en cualquier momento. Entonces, realmente ese es un problema que esperamos la gente entienda, que los votos no deben ser como han sido hasta ahora, tal vez, porque me gustó, porque habló bonito, porque se porta bien, porque sí sonrío, porque sí comió chicharrón. Sino, acá debería ser, por ejemplo, como usted. ¿Qué tipo de perfil tiene esa persona que va a llegar al Senado, que quiere llegar al Senado? Usted, como lo habíamos mencionado, tiene un currículo amplio y esperamos desde esta tribuna que personas como usted también se participen en las elecciones, pero sobre todo lleguen a ganar. ¿Por qué particularmente digo esto? Porque tenemos políticos que no dan la talla. Realmente la educación que tienen parece que la han comprado, porque suelen ser abogados, ingenieros, pero las leyes que sacan, los trabajos que hacen, muestran pues la decadencia moral que tienen. Sobre todo,
al filo de la delincuencia, porque muchos de ellos son corruptos o negocian cada voto. Y es un problema que esperamos, por favor, por la gente, cambie estas elecciones. Doctor, profesor, vamos un rato a la digitalización versus la opacidad. Hay un tema que usted estaba hablando en algunas de sus entrevistas. Para combatir la pérdida de los 25.000 millones aproximadamente, yo creo que debe ser más, entre 40, 25.000 lo que está en papel, pero lo que no vemos debe ser otro más, lo que yo creo. Propone usted digitalizar la información del Estado. ¿Qué proyecto de ley específico presentaría lo antes posible, el día 1, la primera semana, para obligar al propio Congreso, en este caso a la Cámara, a integrarse a este sistema de transparencia, considerando que hoy es una de las instituciones más opacas del país? Sin duda alguna, la función del senador es la revisión, la aprobación de las iniciativas legislativas, pero en el marco de lo que me planteaste, el gobierno electrónico se viene manejando desde hace un buen tiempo atrás. El desarrollo de la tecnología, mejor dicho, con la cuarta revolución industrial, se han generado muchas tecnologías, entre ellas inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial y ahora la que está llegando, la computación cuántica, son medios que nos permiten transparentar en tiempo real absolutamente todo. Y que esto estaría a disposición de toda la sociedad en general. Profesor, perdón, Estonia, por ejemplo, maneja en su gobierno tecnología digital. En el Perú hay tecnología, de hecho, uno puede entrar. ¿Por qué cree usted que la tecnología ahora, en este momento, no está en las municipalidades, en el gobierno regional o en el propio gobierno central? ¿Qué cree usted que está pasando? Porque eso no es un tema de que la tecnología nos llegue, como decíamos hace años, sino ahora ya está la tecnología. ¿Y por qué no la usamos? Dos cosas puntuales. La primera es que muchos de los nombramientos y muchos de los contratos respondían a la atención del clientelaje político. Con el gobierno electrónico, definitivamente, el número de personas operando va a disminuir. Entonces, la implementación de estas tecnologías en las organizaciones no ha sido prioridad por satisfacer y cubrir las necesidades laborales de quienes han apoyado en la candidatura. Entonces, esto es una de las razones, desde mi punto de vista, obviamente. Comparto. Y el otro punto, definitivamente, la implementación de las tecnologías, es decir, el gobierno electrónico en las municipalidades, tanto distritales, provinciales, en los gobiernos regionales y en el Estado en general, o sea, en los ministerios, no se han implementado, no es por el costo, sino por voluntad y por no hacer de que toda la información esté a disposición de la sociedad en general. Por ejemplo, hoy se arma el perfil de, no sé, de una carretera, vamos a suponer, de Uchiza hasta la capital de Marañón. Entonces, toda la información que se va recogiendo para armar el perfil, se va subiendo y van mirando todos los ingenieros, todos los entendidos, y se arma todo el presupuesto, va saliendo el presupuesto y va a estar a disposición. Cuando se tenga que licitar, igualito va a estar a disposición. Entonces, ya no habría forma de cómo sustraer o engañar. Pero no se ha ido desarrollando porque había una intención de encubrir algunas cosas para sacar de repente algunos puntos a favor. Y nosotros sabemos de que las adendas son una de las formas de formalizar para la corrupción y para multiplicar el costo de una obra. Y que el perjudicado directo es la sociedad civil en general, porque cuando se multiplica por 2 o por 3 o por 4 al costo real, entonces, reitero, el perjudicado es la sociedad. Es que las adendas, las ampliaciones suelen ser en fechas de lluvia. Acá un anuqueño que tenga los dedos de frente va a darse cuenta que la mayoría de obras, entre comillas, grandes se dan en temporadas cerca a las lluvias. ¿Por qué? Porque cuando están construyendo, paramos la obra, una ampliación y una adenda. Entonces ya el hospital no cuesta 50, ya cuesta 70, 80 y así vamos inflando. Realmente es un problema ya muy arraigado en la sociedad. Y el tema de la transformación digital, profesor, tenemos ya una ley de transformación digital, tenemos una ley de proceso de cero papel,
de gobierno digital, pero no es usada. La mayoría de municipalidades, yo he sido asesor de algunas, no tienen el sistema. Incluso tú les hablas de cómo podemos hacer, no, ¿para qué? Ahí nomás, no necesitamos. Pero en realidad sí se necesita, porque como usted bien menciona, el hecho de tener la data expuesta haría que nosotros como ciudadanos podríamos participar en el momento, es decir, cuando se está construyendo, no esperar a que el puente ya esté listo y se caiga para después decir, ¿por qué? ¿Qué ha pasado acá? Y nos enseñan un montón de papeles para tratar, pues, no de decir que el principio de confianza, que ellos no sabían que la empresa es responsable. Pero prácticamente, y como usted lo dice bien cierto, nos afecta a todos nosotros. Esto ya no es un desarrollo, es un subdesarrollo. Cada vez estamos bajando en lugar de crecer. Profesor, queríamos ver el tema de la educación y la autocrítica, sobre la ley patriota que usted ha estado hablando en algunas entrevistas. Usted ha participado en la elaboración del proyecto educativo nacional y el currículo del 2016. Sin embargo, las cifras de PISA son aterradoras. Una de cada 100 alumnos solo aplica la ciencia creativamente. Usted estuvo en las mesas de diseño técnico y el sistema ha fracasado. Entonces, ¿qué falló en ese diseño y qué nos garantiza que como senador sí podría resolverlo ahora? Una pregunta muy interesante. Definitivamente yo participé en la elaboración de ambos instrumentos, pero quiero señalar que en el propósito, el currículo nacional, perdón, el proyecto educativo nacional tiene 4 propósitos. Y uno de los propósitos tiene que ver justamente con desarrollo, prosperidad e investigación. Y esto de investigación dentro del currículo nacional también está integrado de manera transversal. Pero hay un problema serio, es que en el proceso de la formación docente inicial y formación docente continua, no se ha ido desarrollando las habilidades investigativas y como consecuencia de ello, no han ido transfiriendo hacia las instituciones educativas, de modo que desde inicial se empieza a desarrollar la curiosidad, ese primer eslabón de la larga cadena de la investigación. Y nosotros sabemos que los niños son curiosos por naturaleza. Exacto. Y ese bombardeo de preguntas por querer saber más es enorme, pero la guerra por matar esa curiosidad empieza en la casa. Cuando papá o mamá no responde la pregunta y le dije, después me preguntas, o estoy ocupado. O cuando papá o mamá le compra su tableta, para que no lo moleste, o un televisor, o un smartphone, y le entrega para que no lo moleste. Entonces, allí se inicia una matanza, pero extremadamente fuerte con relación a la curiosidad. Pasa a la escuela, que es primaria, luego secundaria, continúa ello. Y lo que evidencia PISA cuando nos dice que 1 de cada 100 solo utiliza el conocimiento científico de manera creativa en su vida cotidiana, entonces nos está diciendo ahí, ¿qué está haciendo la escuela? ¿Qué ha pasado allí? Entonces, por eso nosotros hemos pensado y hemos dicho que en el Perú se tienen que fortalecer 4 cosas fundamentales desde la ciencia y la tecnología. Por un lado, lo primero es que se invierta, o mejor dicho, de ese Producto Bruto Interno, que hoy menos del 0,5% se destina a ciencia y tecnología, se incremente por lo menos al 1%, por lo menos. Ahora, luego de hacer esto, ese presupuesto, ¿a dónde va a ir? Tenemos que pensar, por un lado, en fortalecer los institutos los institutos de investigación. Por ejemplo, en el Perú tenemos el INICTEL, tenemos el IPEN y tenemos algunos otros más. Pero estos no están implementados con la tecnología que hoy los utilizan en el mundo. Entonces, hay que implementar esos laboratorios con lo que requiere o con esos productos tecnológicos que hay en el mundo. Pero si nosotros los ponemos, estos productos tecnológicos allí, y no tenemos el personal que va a manejar estos instrumentos, por gusto va a ser. Entonces se tiene que pensar, ya es con relación al tercer punto, se tiene que pensar en formar investigadores. Pero actualmente la formación de investigadores en nuestro país es débil. Si nosotros miramos, por ejemplo, en los indicadores internacionales de nuestras universidades, y por eso nuestras universidades en los rankings están en los últimos lugares, y nos damos cuenta que, el número de patentes es bajísimo. No, casi ni tenemos. Exacto. Entonces, el número de patentes es bajísimo.
El número de artículos científicos en revistas indexadas también es mínimo. Entonces, pero esto está ocurriendo porque no se está formando adecuadamente a los investigadores. ¿Qué hacer frente a este detalle? Chile, por ejemplo, al 2012, ojo, 2012, ya tenía 6.500 becados en las mejores universidades del mundo, con presupuesto del Estado chileno. Algo así como lo decía China. Claro, y para el 2022 ellos tenían como propósito triplicar ese monto, esa cantidad. Y si nosotros miramos ese mismo año en el Perú, solo teníamos 150 becados yéndose a estudiar a esas universidades grandes, pero no con el presupuesto peruano, sino con el presupuesto del exterior. Entonces, la diferencia es enorme entre lo que está haciendo Chile y lo que está haciendo Perú. Entonces, para formar a los investigadores, aquí hablamos de becas 18 y todo el sistema de becas, pero tenemos que incrementar el número de becas para que vayan a formarse en esos laboratorios, en esos institutos de investigación de alto nivel. Y luego ellos vuelven a ubicarse en los institutos que se van a implementar en nuestro país. Entonces, si hacemos toda esa cadena, entonces vamos a desarrollar las habilidades científicas y además de eso, los docentes también van a interactuar con ellos y va a iniciarse esa formación de habilidades científicas desde la más temprana edad posible. Y como consecuencia de esto, vamos a tener un país donde vamos a dar valor agregado a toda nuestra riqueza, toda nuestra naturaleza, que es muy rica, entre ellos los minerales, la flora, la fauna. Somos un país mega diverso, pero también tenemos esa cantidad de microclimas que todo el mundo quisiera tener. Codicia. Tenemos todos. Exacto. Y el clima que tiene Huánuco todavía es tan fantástico que no se está aprovechando al máximo porque no tenemos investigadores que genera, ojo, conocimientos y que no genera tecnología para que acá se pueda utilizar este clima maravilloso. Entonces, por eso la importancia de invertir en ciencia y tecnología y en la formación de investigadores a alto nivel y desarrollar las habilidades científicas desde lo más temprano posible. Profesor, ¿y por qué cree que el gobierno no apoya al sector tecnológico, a las mentes brillantes del país? Vemos en redes sociales, en televisión, a personas o jóvenes muy inteligentes, con patentes, con proyectos, buscando su viaje al exterior, haciendo polladas, rifas. Y nosotros, particularmente yo creo que una de las tácticas del gobierno es mantenerte tonto, porque mientras más tonto eres, más fácil de manipular serás. Y es por eso que yo creo que no se invierte en educación. Otro tema que usted hablaba era la educación desde casa, la educación inicial. Ahí quería hacerle una pregunta. No todos somos iguales, no todos queremos investigar. A algunos nos gusta la matemática, a algunos letras, el arte y así sucesivamente. ¿Cómo podríamos hacer para que la escuela no sea un lugar cuadrado? Es decir, todos los niños aprendemos lo mismo y a algunos no les gusta. Por ejemplo, desde niños ya la primaria o secundaria, ya sabes más o menos a qué lado de profesión te vas a ir, o las letras o los números, o tal vez el deporte. ¿Cómo hacemos para que se pueda explotar las potencialidades de cada alumno y no del conjunto? Porque para mí, si me equivoco, corríjame por favor, para mí el hecho de mantener a 30 alumnos, enseñarle lo mismo a todos y esperar que todos tengan notas altas, no corresponde. Para mí debería explotarse las habilidades de cada alumno en grupos y así, ¿no? Mejorarlos a estos en números, a estos en letras, a estos en deporte, a estos en dibujo, en pintura, en lo que quieran ser. Porque muchos de nosotros y muchas personas han llegado a ser profesionales y su carrera incluso no es lo que le gustaba o ya no es lo que quiso y se dedica a otra cosa. Y algunos dicen, no, yo he estudiado porque mi papá quiso, porque mi mamá quiso, porque mi mamá me pagó, porque estudias incluso lo que no te gusta. ¿Cómo cambiamos eso, profesor? ¿Cómo hacemos que ya el Estado invierta y sobre todo los colegios? Porque el Estado ya, pongamos que está muy arriba. El profesor que está ahí, ¿por qué no hace esto directamente con los alumnos? La escuela, pero previo a eso quiero decirle algo que usted ha puntualizado. El Estado peruano no ha priorizado la ciencia y la tecnología y consecuencia de eso es la que estamos viviendo, todo lo que cotidianamente observamos. Pero a ello quiero aumentarle algo más. Mientras Chile tiene un Ministerio de Ciencia y Tecnología y asesores de presidentes, investigadores científicos, México lo mismo, Brasil lo mismo,
Colombia lo mismo. En Perú no hay ningún asesor científico de nuestro gobierno. O sea, presidente que se tiene no invita a 4 o 5 científicos para que sea su asesor. Obviamente, el pueblo también ha puesto a alguien que no tiene esa visión. Entonces, no le podemos pedir a que nos, o se peras al olmo, como dice. No queremos cambiar algo que alguien no sabe. Exacto. Entonces, ahí hay un problema. Entonces, por eso es importante que la población entienda que dirigir un país requiere de un manejo muy amplio, una visión muy amplia de país y de desarrollo de país, porque de lo contrario vamos a seguir eligiendo igual que hasta ahora tenemos. Si no van a haber cambios. Ahora, quiero señalar, el Perú sí tiene muchos profesionales extraordinarios. Por ejemplo, Harold Herford es uno de los que maneja los institutos de investigación de matemática en Francia. Ha recibido un premio por resolver un problema que tiene que ver con la conjetura David de Goldbach. Y él es uno de los mejores del mundo. Pero no lo invitamos al Perú para que converse con el presidente y le dé las ideas para eso. Tenemos otro, el pionero de la teoría de las cuerdas, Barton. Él es egresado de la UNI, tiene unas cosas interesantes para terminar la carrera en la UNI casi en 4 años. Él es, por ejemplo, un físico de altísimo nivel. Dije, pionero de la teoría de las cuerdas. Pero el gobierno peruano no lo invita para tenerle a él aquí como asesor, dando esas ideas brillantes que lo está haciendo en Estados Unidos. Y camina por todo el mundo y lleva su conocimiento hacia todo el mundo. A veces nos encontramos allí cuando él viene de vacaciones y hace su conferencia, entonces va a la UNI, va a San Marcos o va a la Católica, pero aprovechando de lo que él llega al Perú en sus vacaciones. Nadie lo llama. Cuando se le debería tener a ellos permanentemente, porque están haciendo investigación de alto nivel. Entonces, eso es un tema, y ahí cerramos este tema científico, y ahora volvemos a la otra parte que me planteas. El tema de la educación, ¿no? Exacto. ¿Cómo hacemos que los alumnos mejoren sus potencialidades? Exacto. Si bien es cierto, en estos últimos tiempos se ha avanzado un poco en comprender de que nuestro país es mega diverso. Cada ser humano es una potencialidad, pero es totalmente distinto al otro. Entonces, identificar el talento para potenciar es la tarea de la escuela. Pero la escuela tiene una herencia de hace 200 años, donde la era industrial buscaba ¿qué cosa? Que todos hagan la misma actividad con las mismas características, y entonces la escuela se dedicaba a formar personas que hagan las mismas cosas con las mismas características. Y de esa herencia no podemos despojarnos. Y por eso la escuela todavía sigue repitiendo ese canon de hace 200 años. Profesor, usted plantea tal vez una nueva ley de educación. No tanto una nueva ley, pero sí ajustar algunas cosas. Esto lo que estoy hablando ya está puesto, por ejemplo, en el Proyecto Educativo Nacional. Entonces, ¿cómo hacer, como dije hace un rato, para detectar el talento de cada uno de ellos y potenciar ese talento? Entonces, esa es la primera tarea fundamental. Y particularmente nosotros, con el equipo que solemos estar trabajando, eso es lo que hacemos. Por ejemplo, pero hay cosas comunes también que todos los seres humanos debemos desarrollar, como por ejemplo la expresión oral. Todos tenemos que desarrollarlo. ¿Para qué? Para dejarnos entender adecuadamente. La capacidad de escribir, o sea, de producir textos, también todos tenemos que desarrollar para dejarnos entender. Utilizar, o sea, desarrollar esas habilidades corporales para apoyar a nuestra expresión oral, también tenemos que desarrollar, porque de lo contrario, la comunicación con nuestros pares no va a ser óptima. Entonces, estas habilidades tienen que desarrollarlos todos. Y así como esto, hay un conjunto de habilidades que todos debemos desarrollar, pero también hay habilidades específicas donde responde exactamente a el talento de cada persona y cómo la escuela se encarga de desarrollar a ese talento. Cómo la escuela proporciona un abanico y un conjunto de acciones justamente para desarrollar. Entonces, en el sistema educativo lo que tienen que hacer es potenciar justo
para ello. Y esto requiere de que nuestros maestros sean investigadores. Uno. Y los ciudadanos comunes también sean investigadores. Pero lo otro también sería logística. Claro, obviamente los Porque sin eso no haríamos nada. Claro, y en la infraestructura se tiene que pensar en tener un conjunto de laboratorios. Exacto. Por ejemplo, en el sistema educativo público no hay un espacio para que los deportes sean de alto nivel, de alto rendimiento y desde el punto de vista científico. No hay. Lo mismo tampoco tenemos, por ejemplo, para desarrollar las artes. No hay espacios donde el colegio tenga, por ejemplo, instrumentos para que los chicos puedan explorar y encontrarse allí y de repente salga otro Daniel Alomir Robles con mejores características, no sé. Pero las escuelas no tienen pues espacios para encontrar partituras, instrumentos, explorar y de repente equivocarse en ese espacio, no tienen. Y así podemos ir señalando un conjunto de cosas. Entonces las escuelas tienen que convertirse en laboratorios donde los niños empiecen a explorar, a encontrarse conmigo y potenciar al máximo con eso lo que ellos encuentran. Hoy se empuja hacia eso, pero es lo que has dicho. El profesor se para adelante, explica con la misma intensidad para todos, pensando que todos somos esa. Ojalá en el tiempo más breve posible eso se pueda erradicar y pasar al otro espacio para que el desarrollo de los talentos de los peruanos sea lo más pronto posible, pero al mismo tiempo de manera sostenible. Entonces sí se necesita un ajuste de la ley de educación. Definitivamente. Excelente. Entonces usted habla de ciencia y tecnología, pero fue una ley, tal vez una ley universitaria o una nueva ley de ciencia y tecnología que obliga a las universidades, como la UNEVAL, por ejemplo, que es su casa de estudios, a que su investigación se traduzca directamente en patentes o soluciones para el agro regional. Las dos cosas, lamentablemente, en estos últimos tiempos hay un vicio muy generalizado solamente de hacer investigación para recibir, o mejor dicho, egresar de la universidad. La tesis. La tesis. Entonces, como yo tengo que presentar la tesis para que termine la carrera y reciba mi título, entonces lo estoy haciendo porque tengo que cumplir con el requisito. Pero no lo estoy haciendo porque tengo que resolver un problema o presentar una innovación. Profesor, perdón que le corte, ¿será porque no hay apoyo del gobierno y porque la persona que tal vez quiere hacer el cambio o crear algo no tiene el dinero? Definitivamente, por eso hace un rato dijimos de que para ciencia y tecnología hay que incrementar el presupuesto del Producto Bruto Interno. Necesariamente. Y luego empezar obviamente a las universidades si hay investigadores con RENACYT. ¿Y cómo elegimos las patentes en este caso? Me imagino que será la Facultad de Agronomía, digamos, de la UNEVAL, por así decirlo. Claro, o sea, cuando uno hace una investigación o cuando hace una innovación, entonces construye prototipos o construye modelos o en todo caso construye conocimiento. Entonces esos se tiene que presentar ¿hacia dónde? Hacia Indecopi, donde se registra las patentes. Entonces, evalúa Indecopi, revisa en todo el archivo que tiene, dice que es original, entonces sale la resolución para cuidar ese conocimiento. Pero no solamente se puede hacer esto aquí, sino también ese producto de la investigación, ya sea tecnológica, científica o de cualquier otra índole, también se puede presentar en otros lugares. Pero lo importante es que hay que generar una cultura de investigar para resolver un problema o para generar una innovación o para generar un emprendimiento, no solamente para obtener el título. Entonces, esa cultura hay que generar. Y también hay que generar la otra cultura de venerar al innovador. Por ejemplo, uno de nuestros mejores chefs, el emblemático, el que generó una expectativa grandaza, con una innovación que hizo, generó mucho recurso económico, pero también llevó a nuestro Perú al lugar más alto en el tema gastronómico. Y así se pueden hacer tantas innovaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos grandes cantidades de conocimiento ancestral con nuestro legado que ha dejado nuestros Garu, Huancopampa, pero la flora, la fauna y otras cosas más. Por ejemplo, aquí tenemos una gran diversidad de papas. Todo lo que es pachitea. Pachitea, por acá, por Quichqui. Las papas amarillas, tenemos alrededor de 600 variedades. Pero ahí hay un problema, ¿no? El hecho de justamente que la tecnología no llegue a la tecnificación del agro.
Exacto. Por ejemplo, el no tener un centro de investigación donde, por un lado, se controla y se maneja la genética de cada uno de estos tubérculos. Exacto. Uno, de conservar y preservar la genética de estos tubérculos. O sea, tener un banco donde está la genética y decir, Perú tiene alrededor de 6.000 variedades de papa. Y la mayoría estamos... Y acá está este gen, mira, acá está guardado, en este banco está guardado. Pero hoy no lo tenemos. Cualquier otro país se lo lleva, paga, arma, pues lo pone en su banco y listo, es mío pues. Pero ¿cómo protegemos si no tenemos un banco? Entonces, por eso el tema de la inversión en ciencia y tecnología, para tener institutos, para tener bancos donde se protege, es importantísimo. Y hoy no se está haciendo, no se le ha dado la prioridad que requiere en realidad el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entonces, en las universidades lo que se tiene que hacer justamente son investigaciones para resolver cada uno de estas dificultades, de estos problemas que tiene nuestra región, por ejemplo. En el caso de Emilio Valdizán, ¿a qué se dedican nuestros hermanos? Uno, al tema de la agricultura. Dos, la ganadería. Tres, bueno, ahora tenemos grandes recursos energéticos con Chagua, con la que está en Monzón, con lo que está en Carpapatas, cerca a Guamalíes. Entonces, hay varios lugares, pero aquí no se ha desarrollado, por ejemplo, una facultad que tiene que ver con energía eléctrica. O eólica. Exacto, entonces no se ha desarrollado. Entonces, todos los que participan en esos lugares tienen que venir de otras universidades. Entonces, es importante la pertinencia en cada una de estas cosas. Entonces, conocer cuál es la potencialidad de nuestra región, armar las carreras que tienen que ver con ello para dar, ¿qué cosa? Tecnología y para dar conocimientos. ¿Ve? Entonces, a eso se debe dedicar las universidades. En el país, todas las universidades. Y específicamente, hace poco tiempo estábamos conversando con los de la Universidad de Toribio Rodríguez de Mendoza. Allí, por ejemplo, están trabajando en sus laboratorios cómo manejar genéticamente a los ganados vacunos para que pueda dar 70 litros de leche por día. Fantástico. ¿Y esto por qué cree que pasa esto? Por ejemplo, en China, usted habla, ¿no?, de las patentes del agro. En China he visto que hay muchas frutas que no conocemos acá. No tienen pepas, son cáscaras muy delgadas, el sabor es mucho más dulce y todas son modificadas. Si usted revisa la página de China, justo estuve revisando las páginas, hay muchas patentes de manipulación genética de estas semillas que hacen que tengan un producto de calidad. ¿A qué se debe que el peruano diga, mira, yo también quiero sacar una papa buena, una piña? ¿Por qué? Interesante la pregunta. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un hermano, se apellida Mendoza, Alejandro Mendoza. Él ha hecho un manejo genético para tanto la papa Tumbay y otros más. O sea, cómo la papa se adapta al cambio climático, y esa investigación lo presentó en Cusco. Entonces, hay personas que están haciendo ese trabajo, pero no se le ha dado la importancia de vida. Aquí hay un detalle fundamental. Si nosotros queremos y pensamos en la exportación, tenemos que cumplir con los estándares que exige el mundo. Por ejemplo, Brasil requiere una gran cantidad de papas y Perú tiene una gran cantidad de variedad de papas. Pero lamentablemente, las papas que se están produciendo en el Perú no cumplen con los estándares que exige Brasil. Entonces no nos van a comprar. El principal problema en Pachité es ese. Correcto. Entonces, acá, ¿quién tiene que intervenir para que asegure con esos estándares? Justamente los investigadores. Y también el Ministerio de Agricultura en este obviamente. Caso. Entonces, ¿cómo hacer un manejo genético para que no tenga los ojitos, como se llama, esos huequitos? Y entonces, papa limpia. Exacto. Y además de eso, se produzca con una masa estándar, generalmente de 1 kilogramo. Entonces, si nuestra producción cumple sin huequitos, con esa masa mínima requerida, entonces ese producto es exportable. Pero para eso se necesita que se invierta en investigadores, en ciencia y tecnología, para que eso se produzca. Pero hoy hay una desconexión total entre los gobiernos regionales por ayudar a potenciar al agro, a la ganadería, a la forestación, a la minería y del mismo modo también a la parte energética.
Excelente. Y profesor, es un tema bastante complicado el de eso, el tema de las patentes, que aquí realmente no se ve, pero no creo, estoy seguro que hay mentes muy brillantes que podrían hacerlo, pero el mismo hecho de que el Estado te pone en la espalda y de que no tienes el capital, te hace frustrar tu sueño y lo guardas para en algún momento cuando tengas saber realizarlo. Esperemos que eso cambie en este próximo gobierno, ¿no? Esta situación. Profesor, vámonos a la realidad económica, el agro y la infraestructura. Usted hablaba de una economía de subsistencia y diversificación. En el Perú rural hay dos realidades, ¿no? El que no tiene nada para vender y el que vende lo poco que produce. Tiene una gallina, vende los huevos, tiene una pequeña chacrita, saca su alfalfa, sus cosas así. Entonces, ¿cómo lograr que el extremadamente pobre genere un excedente si no tiene capital de inicio? Es la mayoría de los casos. ¿Y qué mecanismos técnicos propone para que el campesino mediano diversifique su producción, que esta no sea solo un monocultivo, para que pueda comer sano y vender a la vez sin descapitalizar lo que tiene? Sí, el Perú tiene dos indicadores diametralmente opuestos. Por un lado, somos extremadamente creativos, como lo muestran todos los indicadores. Por ejemplo, por cada año se crean o se inician alrededor de 280,000 negocios o emprendimientos o empresas. 280,000. Pero al concluir el año, 9 de cada 10 desaparece. Aquí hay un problema. Un emprendedor peruano recauda su propio capital, busca su propio capital, se agencia de alguna forma y dice, voy a hacer esto. Abre un negocito o abre una panadería o abre no sé, de repente la producción de quesos o de yogur, no sé. Pero abre. Empieza con su trabajo emocionado, feliz y llega a la municipalidad y te dice, tu permiso. O llega a la SUNAT y te dice, no estás dando boletas. Llega a SUNAFIL y te dice, tus trabajadores no están en planilla. Y el pobre hombre que inició su emprendimiento Tiene que cerrar. Se encuentra entre la espada y la pared y dice, pero la SUNAT me va a poner la multa. El otro me pone multa. La municipalidad me pone multa. O sea, todos me multan. Entonces mejor cierro, pues. Informal. Mejor me informal. Convierto. Entonces, el Estado peruano es un promotor de la informalidad. Y por eso, de todas las actividades económicas que hay en el país, las 3/4 partes son informales. ¿Qué hacer frente a este detalle? Nosotros conversábamos en el supuesto de ser gobierno, tenemos que ayudar a todos estos emprendedores, darle todas las herramientas y la tecnología para que pueda hacer funcionar bien. Darle esa asesoría y acompañamiento para que se haga formal, es decir, para que aprenda a elaborar y presentar su documento a la municipalidad, para que aprenda a elaborar y manejar el tema de la gestión tributaria, cómo contribuir adecuadamente. Pero tal vez no sería una exoneración de impuestos. Ese sería muy importantísimo, pero vamos a trabajar también en esa parte. Ahí digo luego de un momento. Y por el otro lado, dándole ese soporte, si hasta la fecha están muriendo 9 de 10, entonces vamos a evitar esa muerte. Vamos a garantizar que alrededor del 100% camine, porque es una forma de generar, ojo, puestos laborales seguros, pero al mismo tiempo también con ingresos económicos decorosos. Una economía circulante completa. Exacto. Entonces, ahí el primer detalle. Pero también hay chicos, jóvenes y adultos muy ingeniosos que no han logrado tener, ¿qué cosa? O recaudar un fondo para iniciar un emprendimiento. Entonces, se tiene que destinar la inversión semilla para todos esas personas que tienen el ingenio para generar un emprendimiento con valor agregado a nuestros productos. Y sobre todo sostenible. Exacto. Entonces, se le da la inversión semilla, se le da la asesoría y el acompañamiento, se empuja a ser formal, mayores por cantidad de recaudación tributaria para el Estado y la formalización crece. Ahí debería ser tal vez una exoneración de impuestos el primer año, los primeros 2 años, un crédito a muy bajo costo, el 1% del Banco de la Nación, cosas así que realmente ayuden al emprendedor, porque lo que usted dice es completamente cierto. 9 de cada 10 mueren, pero no mueren en realidad, sino
se esconden, que es distinto. ¿Por qué digo que se esconden? Porque se vuelven informales. Cierran el negocio, la tienda, cierran la puerta, ya tienen la puerta cerrada. Caleta, como se dice. Pero no desaparecen como tal. Algunos sí, definitivamente, ya de plano, porque les pusieron una multa tan grande que dice, toda mi plata, toda mi inversión y mi ganancia y lo que tengo ahorrado, se me va a ir en esta multa. Ya no puedo seguir trabajando. Y si más allá no está la delincuencia, es decir, las extorsiones, las amenazas, que es otro factor, y también lo obligan a hacer. Son cosas que estamos viendo al día a día. Profesor, vayamos un tema un poquito más distinto, sobre infraestructura vial y la competitividad. Usted promete llevar la tecnología al agro, pero en Huánuco las lluvias convierten los caminos en ríos intransitables. Por ejemplo, solamente para hablar de Pachitea, la carretera es un desastre, llena de huecos, muy angosta, se paran rompiendo por partes, aunque ahora hay un proyecto que van a hacer o que están haciendo la carretera, pero está teniendo muchísimas demoras. Eso es por un lado. Entonces, profesor, ¿qué iniciativa legislativa o técnica, bueno, legislativa técnica, impulsaría usted para que la infraestructura vial sea una obligación presupuestal y no dependa de la voluntad política del gobernador de turno? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que en la campaña política el señor Pulgar hablaba de la revolución vial, la revolución vial de acá, Tingo, a todos los lugares que eran distritos del departamento Huánuco. Ahorita no vemos nada. Todas las carreteras están con huecos, los huecos en los mismos sitios, las quebradas se activan en los mismos lugares, como en el valle, que hemos visto la muerte de una niña en este año. Hay cosas que pasan en los mismos sitios cada año. ¿Cómo hacemos? ¿O qué tipo de iniciativa propondría usted para evitar que esto no sea solamente lo que destila el gobernador, sino sea ya de arriba del gobierno, para que ayude a la mayoría de personas? Sin duda alguna, nosotros tenemos, por ejemplo, un ministerio de transporte y comunicación. Y las carreteras de nuestro país están en manos de Provías, y la intervención de los gobiernos regionales, locales, sobre ello no está a su disposición. Entonces, eso es lo primero que se tiene que señalar. Segundo, en verdad no ha existido políticas de conexión a lo largo y ancho del país. Entonces, se tiene que trabajar una política que responde justamente a ello, porque de nada va a servir que se siga produciendo con altos volúmenes en las áreas de nuestro país si no existen las carreteras para trasladarlos y exportarlos, o para que llegue a su destino final. Entonces, por eso nosotros creemos que se tiene que priorizar como política de Estado de conectar a sus centros poblados, a sus distritos, a sus provincias y a sus departamentos, para que llegar hacia esos lugares y para sacar los productos sean a menor costo, porque si no, el que no se beneficia de toda esta infraestructura inadecuada justamente son nuestros hermanos, quienes están produciendo en el agro. Por eso digo, se tiene que presentar obligatoriamente una iniciativa de modo que sea como política de Estado. Y cuando se deja como política de Estado, no es postergable, sino se tiene que atender de manera inmediata. Y en el caso específico de Huánuco, o sea, nosotros no tenemos carreteras hacia nuestras provincias. No se han construido, nunca se han reclamado, nunca se han pedido para que se construyan las carreteras hacia todas nuestras provincias. Nos damos cuenta, por ejemplo, si vamos a Lauricocha, no hay carretera, es trocha. Si vamos a Yarohuilca, igual. Es igual. Si vamos a Pachitea, igual. Si y vamos en Tingo está casi igual, ¿eh? Huacaibamba, bueno. Para Tingo solo es carretera, exacto, pero puro hueco, así que casi es trocha. Ahora, Ambo, Huánuco y Leoncio Prado, por estar en la carretera central que pasa hacia la selva, bueno, pues. Pero estamos mal. Está en condiciones. Se paran volteando los camiones. Es que es una carretera pensada para los caballos. Exacto. Es la realidad. Entonces, ese es el problema. Y entonces acá ya se tiene que trabajar con la población para que también nos pongamos de pie y exijamos que es nuestro derecho de estar conectados con la capital y con todos los departamentos. Entonces, a ver, los ciudadanos también dejamos de lado ese detalle. Pero desde mi posición vamos a exigir, vamos a presionar a que eso sea una realidad, porque lo necesitamos. Porque, como decía hace un rato, de nada va a servir
que nosotros produzcamos altos volúmenes en la parte agrícola, en la parte ganadera, si no tenemos las vías bien construidas para que llegue con el menor costo al destino final. Excelente, eso es algo que es muy necesario. Poniendo dos ejemplos claros. En la carretera de acá de Huánuco a Panao, lo que corresponde a Pachitea o a Chagua, digamos, hay muchas partes donde los agricultores bajan su costal al borde de la pista. ¿Qué pasa en eso? Uno dice, pues eso están sacando. Lo ponen ahí porque viene un camión, que normalmente suele ser de Lima, un mayorista, y recoge a toditos a un costo muy bajo. ¿Por qué? Porque para ellos incluso es más caro sacarlo pues a la ciudad. Pues lo venden ahí. Eso es por un lado, en el tema de cómo las carreteras influyen en la economía directa de un agricultor. Y por el otro lado, veamos acá el anillo vial que se hizo en el tiempo de Juan Alvarado, el anterior gobernador. El tema de lo que es todo lo que es Pilcomarca y lo que es la parte de abajo de Malecón, creo, si más no me equivoco. Toda esta parte antes era silencio. Se pasaba en la noche, a las 8, 9 de la noche, ni los perros sabían. Hoy por hoy se ha convertido toda esa zona económica. Toda la calle es colegios, negocios, tiendas, barberías, mercados, un sinfín de negocios. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo que usted dice es algo muy importante. La conectividad vial representa realmente el desarrollo de un país, tanto al igual que la educación y la salud. Sin caminos es imposible llevar productos, transportar personas, transportar incluso materiales o accesorios médicos incluso. Por ejemplo, yo trabajé en Panamá mucho tiempo y recuerdo que hay una ciudad, un pequeño pueblo que se llama Tambo de Vaca. Para llegar a Tambo de Vaca se tiene que caminar 2 a 3 horas porque no hay carro. Y arriba no hay señal, ni siquiera a las justas creo que llega radio. ¿Es un lugar que puede ser explotado para el agro? Probablemente sí, porque tiene un clima medio frío que yo creo puede dar para pitahaya. Todavía no he estudiado esa parte, no sé si es exacta, pero creo que sí. Sin embargo, es algo que debemos decir porque demuestra que el gobierno en general no ha conectado, como usted dice, ni con sus provincias, ni con sus distritos, ni con los pueblos que tiene el departamento. Y eso realmente es un problema que ustedes de llegar, y si lo que están planteando, en cambio, la conectividad vial sería fenomenal para que la situación económica del país realmente cambie. Es algo que esperamos de corazón, de verdad, muchos de los peruanos, sobre todo los huanuqueños, porque vemos nuestras carreteras hecho un desastre en la misma ciudad. Entonces ya imaginemos cómo está por allá. Profesor, el tema de Pachitea ya es un problema, ya lo hemos hablado. Acá hay algo que tal vez no hemos explicado o no se ha visto, la tecnificación del agro. ¿A qué cree usted que la papa de Panao en una cierta cantidad, en una cierta parcelación, está muy mala? Es decir, el agricultor, al ver que echándole más químico, bota papas más grandes, le echa todo lo que puede y saca bastante papa. Pero esa papa es de mala calidad. Cuando la gente la cocina parece un tipo de algodón. Yo la he visto. Y usted decía algo muy, pero muy importante. No tenemos el valor o la capacidad de exportación. Pero Panao tiene ciertos productos que sí saca, como es la palta fuerte, la granadilla. Y también he visto una papaya, unas papayas pequeñas muy buenas, muy ricas. Estas no se están tecnificando ni se están industrializando. ¿Usted cree que esto sea un tema ya del agricultor o del gobierno como tal, que debería buscar que el agricultor mejore? ¿O es el tema solamente de él, debería buscar de otras formas? ¿Qué cree que está pasando acá? Hay dos problemas. Por un lado, el Estado peruano no ha logrado valorar al agricultor como un ser humano que tiene un conocimiento profundo para hacer producir a la chacra y generar productos que se ponen al mercado y en la necesidad básica del ser humano. Entonces, hay una desvaloración total al agricultor. No se le reconoce. Para mí, particularmente, un agricultor sistemático es un científico, porque él maneja las tierras adecuadamente, pone las semillas adecuadamente, calcula toda la cantidad de los nutrientes que requiere. De lluvia, de aire. Exacto. Se dan cuenta, entonces, calcula adecuadamente los nutrientes que requiere para que ese producto salga. Sin embargo, por esa ansiedad de repente de producir en el menor tiempo posible y generar mayores ingresos económicos, se ha trasladado a un abuso de los agroquímicos y consecuencia de ello el costo es bajísimo. Hay ahora una tendencia de la producción orgánica donde el valor por kilogramo de los tubérculos es el doble o el triple de aquello que se hace con productos químicos.
Cuento una experiencia interesante. Carlos Añaño es uno de los empresarios peruanos exitosos de estos últimos tiempos y él ha generado una innovación en Ayacucho. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho? Él está comprando la papa amarilla orgánica en las chacras a 3 soles el kilogramo, en las chacras. Pero él los acopia y los transforma en un producto, los embolsa y los manda al mercado norteamericano, al mercado europeo. Y les falta la producción de papas. Eso no está ocurriendo acá. Eso debería pasar. Entonces, si nosotros producimos la papa orgánica y además de eso hay innovaciones como la que hizo Carlos Añaño, entonces se compraría en un mismo lugar, habría una planta, se transformaría y se exportaría ello. Pero ¿cómo competimos con la exportación, profesor? Acá hay un problema, para mí un problema un poco importante. Yo recuerdo cuando trabajaba en Panao, el mercado no tenía papas, blanca y canchán. Y las 600 o no sé cuántas variedades de papa que tiene Pachía no había en ningún mercado. De hecho, paltas tampoco había. Tú comprabas la palta a la señora pues en la esquinita que bajaba esta chacra. Pero si tú querías comprar más no había. ¿Por qué? Porque la mayoría se exporta. ¿Cómo compite el peruano, el huanuqueño, ante la exportación para que no caiga en un déficit nosotros de productos? Interesante. Obviamente nosotros, o creo que el Ministerio de Agricultura tiene que manejar el mapeo de la producción. Ojo, por un lado, ¿cuál es la demanda interna? ¿Cuál es la demanda nacional? ¿Y cuál es la demanda mundial? Entonces, con ese mapeo, definitivamente lo que el Ministerio de Agricultura tiene que hacer es organizar qué volumen se debe de producir, cuánto volumen de papas, cuánto volumen de todos los productos, las paltas, por ejemplo, la granadilla, el aguaymanto, el café, el cacao, se debe de producir. Porque si no se hace ese mapeo y se produce por producir, entonces van a generarse dos fenómenos que generan obviamente situaciones complicadas. Por un lado, sobreproducción, bajo costo, pérdida para el agricultor. O, en su defecto, se produce poco, entonces se exporta todo y se vende carísimo. Y el mercado interno afectado. Entonces, ese detalle, pero eso también tiene que ver con el tema de investigación. Entonces, el Ministerio de Agricultura tiene que convertirse en un centro de investigación para generar todo ese conjunto de conocimientos y organizar al agricultor. Pero no solamente organizar al agricultor. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en Colombia? Una experiencia interesante. Allá se producían grandes cantidades de limones, pero en el proceso para llegar a la parte final, al consumidor final, pasaban por 4 o 5 manos. Y la ganancia para el agricultor era tan mínimo porque en los intermediarios se iban elevando los costos y el consumidor final compraba a un precio elevado. Un grupo de estudiantes generaron un aplicativo, los entregaron a todos los agricultores y entonces con ese aplicativo se registraba qué cantidad de volumen se necesita en el mercado, es decir, en el consumidor final. Y los agricultores producían en función de eso. Pero además de eso, ya no había intermediarios, sino la venta era desde el agricultor directo hasta el consumidor final. Mayores ingresos para el agricultor, mayores beneficios para el consumidor final, gracias a elaborar un aplicativo que se pone a la orden del agricultor. Y eso lo hace la universidad. En Colombia lo han hecho los chicos de la universidad como parte de su tesis. Excelente, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer en nuestra universidad. Acá, por ejemplo, tenemos una carrera de ingeniería de sistemas que se puede aliar tranquilamente con agronomía. Vamos, armamos y ya está. Imagínense todas las personas que vienen a la línea de la Alameda, todos ellos ya tendrían en su aplicativo cuánto venden sábado. Entonces, van a traer exactamente con los estándares perfectos y entonces el que va a comprar va a un producto a menos costo, pero de manera
Eso fue el problema que hubo en Pachiteca en la temporada del 2020, creo 18, si más no estoy, no me acuerdo bien la fecha, donde hubo una sobreproducción de papas. Pero ¿qué pasó? La sobreproducción no fue solamente por el agricultor. Hay mucha gente que desconoce, yo sí sé por qué. ¿Qué pasó? El tema de la papa en ese tiempo era un buen negocio. Invertía pues 2.000, 3.000 soles y después de la temporada sacaba pues 8.000, 9.000, 10.000, triplicaba a veces lo que gastaba, lo que invertía. Entonces, ¿qué pasó? El agricultor podía sembrar una parcela, pero él tenía pues 10. Empezó a buscar, yo he visto ya muchos profesores teniendo papa. Es decir, buscaba profesores, empresarios, trabajadores del Poder Judicial, de cualquier lugar. Le decía, mira, tengo una parcelita, ¿no quieres invertir? ¿Y a cuánto es? Mira, tú me pones 4.000 y te devuelvo 8, por ejemplo. Para cualquier persona es un negocio. Claro que sí, vamos. Cuando yo di cuenta, porque yo no me dedico a eso, había pues un montón de parcelas ya sembradas. ¿Qué pasó después? Una sobreproducción casi nacional, se regalaron papas en un montón de lugares. La papa costaba pues, el kilo, creo que 2 kilos a 10 céntimos, si más no me equivoco. Obligaron al gobierno regional a comprarle cierta cantidad, pero ¿esto a qué se debió? A que el Ministerio de Cultura, el gobierno regional y el agricultor no midieron las capacidades que usted dice que debemos medir, esos indicadores, esa cantidad, no lo hicieron. Y hubieron grandes, porque muchos de ellos se arriesgaron, que gané 10.000 el año pasado, voy a ganar 50.000, voy a sembrar todos, sacaron créditos de los bancos, se fueron al suelo con todos sus créditos. Ese es un factor que se debe cambiar y obviamente las propuestas que usted dice, ¿no? El tema, por ejemplo, el aplicativo, el tema del apoyo de la Facultad de Ingeniería y Sistemas con de Agronomía para crear aplicativos o sistemas que ayuden al agricultor, sería de gran beneficio para ellos. Hasta ahorita no lo hemos visto. Esperemos que eso cambie. Doctor, en cuanto a la financiación de esta transferencia tecnológica, ¿de qué partida presupuestaria específica saldrían los fondos para subsidiar la ciencia que quiere llevar el pequeño agricultor? O tal vez solo las universidades. ¿Cómo lo plantea usted? Hay dos cosas fundamentales. Tenemos como país un presupuesto, que es ahí tenemos de toda la recaudación que tiene que priorizar a los sectores, cuáles son las que se tienen, cuál es el potencial en el Perú y cómo priorizar para que eso genere justamente el tema de crecimiento, tanto económico, tanto social y en otros aspectos más. Entonces, de destinar del presupuesto hacia la ciencia y la tecnología, como decía hace un rato, ahora es menos del 0,5%, llegar al 1%, ese justamente va a generar para la transferencia tecnológica también, porque se tiene que trabajar en alianza con las universidades, como dije hace un rato, los institutos, los investigadores, las universidades, porque en las universidades están actualmente los investigadores y muchos de ellos tienen que ir a prepararse a otros lugares. Entonces, allí está el presupuesto y de allí tienen que salir. ¿Y podría ser, profesor, tal vez un fondo soberano o podría ser impuestos selectivos tal vez para este fin? Acá hay otro detalle importante que ya también tenemos una ley, por ejemplo, las obras por presupuesto. Obras por impuesto. Todas las empresas que invierten en desarrollo de tecnología, tanto para agricultura, para ganadería, debe de ser reconocido y además de eso valorado en nuestro país. Hoy no se está haciendo eso. Hay obras por impuesto, sí, pero generalmente de infraestructura. Cemento. Lo fundamental es que ese debe pasar para producir tecnología, para producir conocimientos. Entonces, y ahí es importante fortalecer la academia, la empresa y, además de eso, la sociedad, entendiéndose que la sociedad va a tener, ahí están los agricultores, los ganaderos y otros sectores más. Entonces, si no existe, si no se fortalece esa alianza, definitivamente vamos a seguir hablando por gusto. Y en el Perú tenemos grandes empresas que tranquilamente van a destinar presupuesto para que se puedan construir tecnologías y estén al servicio de la sociedad, pero al mismo tiempo requiere de que el Estado lo reconozca, el Estado le valore y siga apoyando también a esa organización para que siga contribuyendo con su sociedad. Un esfuerzo colectivo en todo caso. Definitivamente. Perfecto. Profesor, en cuanto a la seguridad ciudadana, hoy vemos que ya está desbordada, no solamente en la capital, sino también en provincias, en distritos, en la mayoría de departamentos, incluso aquí en Huánuco ya se han visto muchos casos. En cuanto a la criminalidad, usted sostiene que la educación es la solución a largo plazo y estamos completamente de acuerdo. Una persona bien educada desde su base no va a terminar robando. Una persona que su madre le dice, hijo, no robes, no hagas esto porque es malo, cuando crezca no va a hacer eso.
Pero cuando uno dice, no importa, que nadie se dé cuenta. Ese niño, de un hecho, cuando crezca, es muy probable que tenga ese tipo de mañas, como se dice. En cuanto a esto, ¿qué medidas legislativas de choque e inmediatas propone para frenar la criminalidad en las calles mientras su reforma educativa toma su tiempo? Porque debe ser una nueva generación todavía. Hay aspectos fundamentales que señalar lo más pronto posible. Por ejemplo, nosotros sabemos que por proética, el de la corrupción está en el Congreso, luego en el Ministerio, en la Fiscalía, en los policías, y nos damos cuenta que quienes administran la investigación para determinar si realmente hay actos de corrupción, hay actos de delicción y un conjunto de acciones que perjudican a la sociedad son los integrantes del Ministerio Público y la Fiscalía. Entonces, pero al mismo tiempo también están en manos de los policías. Pero también tenemos a un Ministerio del Interior que se dedica a controlar la seguridad interna de nuestro país. Y ellos administran o están en comunicación directa con los policías. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Todos sabemos de que ese control es mínimo o ausente. O selectivo. O, en todo caso, selectivo. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué no se garantiza la seguridad para todos los ciudadanos en nuestro país? Dos cosas fundamentales. Uno, que al policía no se le formó pensando en que el ser humano es el ser a quien se le tiene que valorar por la vida y donde se tiene que respetar el bien común y donde se tiene que respetar el bien del otro, que es nuestro semejante. Entonces, esos elementos no se ha fortalecido, no se ha valorado. Entonces, por eso un policía está en la calle, pero no está observando qué es lo que está pasando allí. Está con su celular. Exacto. Entonces, no está observando qué es lo que está pasando allí. El sistema de control no es el adecuado. La tecnología, para que le ayude a controlar, a de repente a ver en tiempo real lo que está pasando, no lo tenemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Por un lado, mejorar el plan de estudios en la formación inicial del policía. Por el otro lado, implementar las tecnologías para que estén al servicio de además de eso, implementar también la tecnología en el Ministerio Público para que la intervención sea automática, porque si tenemos allí un gobierno electrónico, como mencionamos hace un rato, y todo lo que llega de manera inmediata se atiende, y además de ello, imagínense que en un chip de su DNI este es el legado de cada persona que ha hecho en su vida. Entonces, ese es como, por ejemplo, yo voy al seguro, ahí está todo historia clínica. Igualito en mi DNI debe estar mi historia como persona. Civil al menos. Exacto. Cómo me he desarrollado, qué cosa he hecho. Entonces, cuando uno interviene, pone, ya está, sale toda la información. Perfecto, usted es un ciudadano correcto, adelante. Pero acá hay una sospecha, ven, ¿qué pasó? Pum, pum. Ve, entonces, pero la tecnología es la que nos va a ayudar justamente a esa ubicación inmediata, pero para la intervención también inmediata, y con eso reduciríamos al máximo el tema de la criminalidad, pero también el tema de la corrupción. Profesor, pero hablar de presupuestos. Claro. ¿Cómo generamos, bueno, de dónde sacamos ese presupuesto en caso de no ser gobierno? Por ejemplo, usted llega a ser senador, no gobierno. ¿Cómo haría usted para gestionar? ¿Mediante una ley? ¿Buscaría coordinación con los demás? ¿Qué buscaría? En realidad, los presupuestos que existen, en muchos de los casos, cuando se usa la tecnología, se reduce al máximo el consumo en personas humanas. En muchos de los casos, con el mismo presupuesto, implementando sistemas y tecnologías, va a funcionar bien. Completamente de acuerdo. Ojo, nosotros sabemos, por ejemplo, que en el 2000 y años anteriores al 2000, tanto los jueces, los fiscales, los profesores, tenían un sueldo relativamente bajo. Y cuando Toledo llega al gobierno, dice, para que se reduzca la corrupción, las malas interpretaciones de los que integran esas organizaciones, vamos a aumentar el sueldo. Aumentaron los sueldos a todos, pero los índices en el tema educativo, en el tema de
seguridad salud, no ha modificado. igual o peor. No ha modificado. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de inversión, o mejor dicho, de destinar dinero, sino se trata también de manejar o de modificar el sistema. Además de ello, de implementar estructuras para que cada uno de los que están trabajando allí empiecen a actuar de un modo distinto y con celeridad. Y por eso decía, en muchos de los casos no se necesita mucho presupuesto, sino modificar sistemas, modificar estructuras y hacer de que eso viabilice. De hecho, modificando solamente el tracto administrativo se podría reducir mucho del presupuesto e invertirlo en otras cosas. Sí, nos parece muy bien. En cuanto, profesor, a la reestructuración de las instituciones tutelares, usted propone reestructurar, la formación de la policía y del Ministerio Público, como yo lo estaba hablando hace un momento. ¿Cómo lograría esa reforma desde el Senado sin que estas instituciones lo acusen de omisión política, de intromisión política, o inconstitucionalidad? Muy interesante esa pregunta. Hace un momento mencioné justo que la del senador es, por un lado, revisar las iniciativas legislativas y al mismo tiempo también, en este caso, la aprobación de las iniciativas legislativas. Pero además de ello, evidentemente, el Ejecutivo, ellos pueden presentar, ¿qué cosa? Iniciativas legislativas y pasar por todos los medios correspondientes. Entonces, una de las cosas fundamentales es que cuando entra al Senado un grupo bastante consistente en el tema de manejo de argumentos, en el manejo de conocimiento de país, va a generar una expectativa distinta y por lo tanto los diputados van a también esforzarse por atender justamente a las necesidades prioritarias de nuestro país, porque ellos se van a dar cuenta que todas aquellas iniciativas legislativas que no responden a proyecto país no van a ser aprobadas, van a ser reestructuradas. Entonces, en ese proceso es que va a existir una comunicación directa para que, en cierto modo, se pueda, por un lado, sensibilizar e invitar a que se trabaje justamente para reestructurar todo ello en función del desarrollo de nuestro país. Porque de lo contrario, o sea, yo particularmente soy muy respetuoso de las normas, siempre trabajo en función de las normas, no me gustaría para nada intrometerme en algo que no me corresponde. Obviamente, como ciudadano, en muchas de las cosas también planteo ideas, eso sí lo hago con mucha responsabilidad, pero ya cuando se tenga que aprobar las iniciativas legislativas, hay que respetar las normas y hay que estar en el marco de esa estructura, porque si no, estaríamos yendo contra mi forma de ser y contra el país. ¿Usted plantea tal vez una norma así, un tipo de reforma mediante un proyecto de ley, o no está todavía en sus planes, solamente la coordinación? Hemos conversado mucho y tenemos ahí en camino como sí, uno de ellos, como le ve, es el tema de reestructurar todo el plan de formación policial en tiempo y en prioridad de los sistemas, e inclusive desde la evaluación, porque una evaluación con gobierno electrónico se va a reducir, eso es lo que hoy se comenta a voz populi, porque ¿qué dicen? ¿Qué dicen los chicos, los padres? Dicen, no, para ingresar a la policía tengo que juntar mi dinero para pagar. Eso se escucha con frecuencia. Entonces, para reducir o desaparecer esa forma de pensar en la comunidad, hay que generar confianza, pero con instrumentos tecnológicos, de modo que transparenta todo el ingreso hacia la policía. Pero adentro también, definitivamente, toda la estructura curricular tiene que estar bien manejada para que salga un policía con alto nivel y que sí le interesa la vida humana y se genera una expectativa de confianza en los policías que son nuestros hermanos. Y profesor, ¿tendríamos que cambiar tal vez el régimen disciplinario policial? Porque ¿qué pasa cuando hay un policía malo? Uno va, lo denuncia, lo queja a inspectoría, pero no pasa nada. El inspector es su amigo y termina haciendo una llamada de atención y ya pasa el problema. ¿Cómo hacemos para que eso cambie? Yo creo que ellos no deberían, no pueden ser juez y parte del mismo proceso, no puede ser otro policía que diga, a ver amigo, ¿qué ha pasado? Ah, no te preocupes, le saca una resolución, por así decirlo, completamente fuera de lugar, pero que ahí le da pues 2 o 3 días de descanso
y ya está. Ese es un tema complicado. Por eso, con un gobierno electrónico en todas las instancias va a ayudar muchísimo para reducir ello. Por un lado. Por el otro lado, el tema de las organizaciones de control siempre no tiene que ser de la misma organización. Se tiene que construir una organización de control que no tiene que ver exactamente con la organización misma, porque de lo contrario se convierte, como mencionaste, en juez y parte. El famoso, perdón, profesor, el famoso procedimiento disciplinario en todas las instituciones del Estado están apagadas. ¿Qué significa apagadas? Que no hay personal o no lo quieren contratar y el que está contratado es el amigo del que está arriba, para que los demás no tengan un problema. ¿Cómo cambiamos eso? Tal vez usted plantearía un tipo de reforma para que este sistema sea completamente independiente de las instituciones a las que se les queja, a los funcionarios se les queja. Sin embargo, también es importante que nuestras organizaciones sean organizaciones inteligentes, como lo plantea Peter Drucker. Cuando hablo de organizaciones inteligentes, es importante que cada organización, o sea, tenga su de control, pero con el propósito de que esa organización sea una organización con una cultura meritocrática y con una cultura ética y moral solvente. En el Perú, por ejemplo, que es reconocido en el mundo, es el BCR. Y el BCR tiene una cultura meritocrática y una cultura de comunicación bien desarrollada. Por ejemplo, en ese lugar nadie habla, nadie opina si no tiene el dato preciso o si no tiene el conocimiento preciso de eso lo que va a opinar. Entonces, es una que se ha ido desarrollando y ahora se ha hecho una cultura. Entonces, esa cultura es la que se tiene, por ejemplo, que extrapolar hacia otras organizaciones, de modo que todas nuestras organizaciones debe de estar en relación a la cultura meritocrática, pero también asociada al tema ético-moral, porque si no tenemos solvencia ética y moral, evidentemente nuestras organizaciones van a caer y van a tener la imagen que hoy todos los conocemos. Sí, sería interesante que se cree a criterio propio, que se cree un tipo de procedimiento disciplinario administrativo, pero independiente de las instituciones, porque para mí eso es parte de la corrupción. El mismo hecho de que un personal interno de la municipalidad forme parte del procedimiento administrativo disciplinario y que hagan prescribir muchos de estos problemas, o no hay el personal en el tiempo, hace pues que esto se preste a todas las españas de corrupción. Lamentable. Profesor, el voto de confianza es muy importante para el ciudadano de hoy en día. De hecho, se ven, se escuchan en las redes sociales por estos no, por ejemplo. La gente está cansada de promesas, de que académicos o empresarios o cualquier persona te ofrezca, como dice, el oro y el moro y al final no te dé nada. Profesor, ¿cuál es el compromiso concreto que usted firmaría hoy? Si en 2 años no hay avance de su ley patriota, ¿estaría tal vez usted dispuesto a someterse a un proceso de revocatoria o renunciaría por ética? Soy una de las personas que me ha gustado que los logros sean tangibles, visibles, pero al mismo tiempo también soy muy responsable con lo que asumo. Nosotros como partido hemos hecho un pacto ético donde nos hemos comprometido a que la inmunidad y además de eso, en este caso específico, así como el pueblo nos pone, nos tiene que sacar. Y particularmente, si es que nos permite construir esta regla de juego para que pueda renunciarse. En un momento mencionaste, por ejemplo, si es que tengo que negociar o si es que tengo que conversar con las bancadas y eso no de repente el desenvolvimiento preciso para que se aprueban, ojo, proyectos leyes o acciones que están en pro de desarrollo del país, yo particularmente sí renuncio, porque no puedo dar una imagen adversa a lo que he construido tantos años, por muchos años. Soy alguien que me he dedicado a generar una expectativa distinta en los estudiantes, en las personas, en el círculo donde he caminado, y entonces hacer lo contrario, definitivamente eso no va conmigo. Yo sí renunciaría o en todo caso me someto, como dije hace un momento, a que así como el pueblo me puso, que también
Rosario. Y sería muy respetuoso con esa decisión. Excelente, profesor. Queríamos agradecerle porque ya hemos llegado al final de las preguntas. Hoy hemos escuchado quién es usted, qué nos plantea desde el Congreso o qué nos plantearía. Nos informa, nos cuenta sobre la crisis del país, sobre la viabilidad de sus proyectos. La crisis de representación en el Perú se resuelve con información, eso es completamente cierto, no con promesas. Ustedes han escuchado hoy cómo es detrás de lo que propone el candidato a senador, qué está detrás de la ley patriota, de la tecnología en el agro, de la reforma educativa que tanto hemos tocado. Ahora les toca a ustedes, ciudadanos de Huánuco y del Perú, fiscalizar estas palabras del profesor y decidir si este es el camino para recuperar la confianza en nuestras instituciones. Profesor, si usted quisiera algunas palabras al público, los que nos ven, tienen la cámara a disposición. Definitivamente, este 12 de abril es una fiesta democrática, pero sobre todo es un momento para una decisión inteligente. Los destinos del Perú están en manos de todos los que vamos a las urnas. Demos un voto inteligente, hagamos que nuestro país sea un país seguro, próspero, sostenible. Dejémoslo una herencia sólida para nuestros hijos y nuestros nietos. Ellos nos lo agradecerán. Por eso, este 12 de abril, reitero, que nuestros votos sean votos inteligentes. Hagámoslo por nuestros hijos, hagámoslo juntos. Gracias. Esto fue Legal Mind Podcast en la franja electoral. Nos escuchamos a la próxima. Gracias, profesor, por haber aceptado nuestra invitación. Agradezco mucho. Muchas gracias. Hasta luego.